en el tema de la política criminal, hoy vamos a trabajar los elementos a tener en cuenta en la construcción de una política de seguridad ciudadana. El primer elemento es que toda política de seguridad ciudadana debe generar valor público. ¿Qué significa esto? Bueno, los ciudadanos otorgan valor a un servicio que de verdad logre satisfacer sus necesidades y por lo tanto se incrementa el nivel de confianza en el ente gubernamental que dirige la política pública de seguridad, bien sea el gobierno nacional, regional o municipal. Ese valor público que va a generar que el ciudadano de forma voluntaria pague sus impuestos, colabore con el respeto a las leyes de forma voluntaria, etcétera. Nos va a disminuir el tema de la coacción para poder lograr que los ciudadanos cumplan con las normas. El segundo elemento es la coordinación interinstitucional e intrainstitucional que debe existir para poder cumplir con los objetivos de la política pública de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Existe un diverso conglomerado de instituciones que deben trabajar en pro de lograr el cumplimiento de la política. Entonces, todas esas instituciones deben trabajar articuladamente para poder lograrlo. Tercer elemento, la consustancialidad entre la política de seguridad ciudadana y las otras políticas públicas. Vamos a colocar allí un ejemplo para verlo más gráficamente. Por ejemplo, como política pública de seguridad ciudadana yo tengo como uno de mis elementos promover que los jóvenes estudien, que se inscriban en las universidades, que se alejen de las calles y del ocio. Pero esa política de promoción del estudio debe ir de la mano o debe ir en congruencia con las otras políticas, por ejemplo, de transporte, de vialidad, de servicios públicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Barinas tenemos la sede de la UNEFA en una vía que es totalmente olvidada por los entes gubernamentales y por lo tanto no hay iluminación, no hay un correcto asfaltado, no hay ni siquiera aceras para los peatones y no hay una ruta de transporte público que cubra ese sector. Entonces, ¿cómo le pedimos a los jóvenes que se trasladen al sitio a estudiar para alejarlos del ocio y de la delincuencia si las otras políticas públicas no trabajan acorde a esta meta que tiene el Estado venezolano para lograr la promoción de la educación? Entonces, por eso es importante la consustancialidad entre una política y la otra. Continuando con los elementos a tener en cuenta en la construcción de la política pública, tenemos el cuarto elemento que me habla de que toda política de seguridad ciudadana debe generar capital social, es decir, se deben consolidar las instituciones, las organizaciones de corte ONG de tipo social que ayuden recíprocamente a la cooperación entre ciudadanos para lograr un beneficio mutuo. Esto disminuye los conflictos potenciales y promueve actitudes positivas en materia de comportamiento cívico. Como siguiente punto tenemos el número 5, que es la integralidad de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que la política no debe estar solamente basada en represión o en prevención, debe haber un balance bien equitativo entre ambos elementos. La seguridad, como siguiente punto, el sexto, tenemos la seguridad es una responsabilidad local, es decir, que los organismos públicos deben apoyar desde lo micro, desde la alcaldía, desde el consejo comunal, desde la VC, desde cualquier figura, organización social que exista, se debe promover y apoyar la política pública si quiere que sea efectiva y que se logre, ¿sí? No esperar que sea por un lineamiento nacional que se logren los efectos en el plano local o regional. El siguiente elemento, el séptimo, sería la correspondencia entre el principio rector de la política pública y las acciones o estrategias que se van a cumplir paso a paso. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien clara la visión de lo que queremos, entonces las metas planteadas van a estar aisladas. Con un refrán criollo vamos a explicarlo, de que el que no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. Entonces, por eso es la importancia de que el principio rector esté bien definido y que todos los organismos que integremos
esa política pública de seguridad, sepamos hacia dónde vamos. Bueno, la meta es disminuir el índice delictivo y lograr la integración de más jóvenes a la educación, alejar a los jóvenes de la situación de calle, etcétera. Toda la visión global que se tenga debe ir de acuerdo también o en coordinación con las acciones micro diseñadas para lograrlo. El octavo elemento es la armonía entre la ley, la moral y la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra política pública debe estar diseñada de acuerdo a la cultura de esa sociedad para la cual fue diseñada, a la moral y también de acuerdo a las leyes que ya existan previamente en el país, porque no podemos, por ejemplo, poner una política pública de seguridad ciudadana que promueva el aborto cuando el aborto en Venezuela está prohibido. Entonces tenemos que ir todos de acuerdo y además a nivel moral es sancionado por la mayoría de los venezolanos. O sea, a eso me refiero, debe estar acorde con la ley y con la moral y la cultura de sus ciudadanos. Además, en este punto es importante destacar que debemos apoyar la difusión de las normas y leyes para su acatamiento voluntario, porque muchas veces hay ciudadanos que no conocen la existencia de algún tipo de ley. Por ejemplo, no saben que es un delito ambiental arrojar basura en las vías públicas y que eso tiene una sanción pecuniaria. O que es un delito, muchos hombres no saben que existe el delito de violencia psicológica, que solamente el hecho de ofender o denigrar, hablar mal de una mujer es un delito que también merece una sanción. O lo que es, por ejemplo, la violencia doméstica o el abuso sexual, o etcétera, distintos tipos de violencia hacia la mujer, que los hombres no saben que eso representa un delito, sino que lo ven como una actitud machista normal que se ha dado a lo largo de la historia, y entonces no lo vemos como un delito. Ese tema de la difusión de las normas y las leyes es muy necesario para poder lograr el acatamiento voluntario, y de esa forma disminuimos la cantidad de detenidos y de privados de libertad en nuestro país. El último elemento, el número 9, sería la participación ciudadana como elemento clave en el diseño, promoción y ejecución de políticas públicas. Pero esa participación ciudadana debe ser tratada con mucho cuidado, porque no vamos a trabajar con un grupo específico de ciudadanos que es a los que a mí me conviene entrevistar para que den su opinión de que todo está bien, de que todo marcha bien, y de esa forma entonces sesgaría el diseño de la política pública, porque no estaría escuchando de forma libre a todos los ciudadanos de la sociedad, ¿sí? Entonces debe ser algo muy plural, muy abierto, para poder lograr esa participación ciudadana, tanto en el diseño como en la aplicación, como después en la evaluación, porque son los ciudadanos los que al final nos van a evaluar qué tal lo hicimos y qué tal se ha ido aplicando, qué mejoras hay que hacer, porque las políticas públicas, como todo hecho social, debe ir mejorando de acuerdo a cómo va evolucionando nuestra sociedad. Entonces, estos son los elementos principales a tener en cuenta para elaborar una política pública de seguridad efectiva, y la misma, como ya dije en la clase anterior, debe ser diseñada por el personal idóneo, capacitado, preparado universitariamente, académicamente, para este diseño. Asimismo, como también se debe contar con la participación de las personas que tienen la experiencia de calle en el trabajo de seguridad ciudadana, como son los funcionarios policiales, el CICPC, la Guardia Nacional, que son los que están día a día de la mano directo allí con la comunidad. Entonces, muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo. Recuerda darle like, comentar y seguirme en las redes sociales. Suscríbete a mi canal para que puedas estar al tanto de los nuevos videos que vamos a estar subiendo en materia de criminología y política criminal. Muchas gracias.